Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 de la tarde en este miércoles en el que empezamos a respirar un poco. Respiran sobre todo aquellos que después de días de dudas, de miedo, de angustia, empiezan a volver a sus casas porque el fuego está dando una tregua. Pues nada, para que la gente vea que hay normalidad y que la vida sigue, hay que continuar. Muy desolador, con el corazón encogido viendo la situación. Con ese contraste de emociones en un día tan complicado, siempre con toda la prudencia que te da haber tenido las llamas tan cerca de tu casa, en algunos casos encima, y con el respeto que provoca que hoy entremos en una nueva ola de calor que hasta ahora mantiene a prácticamente todo el país en aviso, pero es verdad que sobre el terreno la situación es mejor y eso siempre es una buena noticia para todos. Para la gente, que diría el presidente del gobierno, que ayer insistió en que quiere acabar la legislatura, mientras a la vez dejaba casi un eslogan de campaña. Hoy hay un gobierno que defiende los intereses de la gente de a pie. Somos el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Venga, pues vamos con las cosas que preocupan a la gente. La principal, lo dice el CIS, la vivienda, esa que se lleva gran parte de lo que ingresas cada mes. En España, por ejemplo, la mitad del dinero que entra en una vivienda de alquiler va para pagar la mensualidad. Y esto es la media, si vives en Madrid o Barcelona, más. La medida estrella del gobierno, la ley de vivienda, ya sabes que se ha guardado en un cajón, como las promesas de más vivienda pública, como la de liberar suelo para construir más. Se guarda al menos hasta septiembre, básicamente porque no hay apoyos para aprobarla. Pero es que lo que se ha aprobado ya hasta ahora tampoco ha solucionado un problema que, dicho sea de paso, es muy complicado, las cosas como son. Los topes al precio del alquiler, por ejemplo, que se aplica en 317 zonas declaradas tensionadas. Desde hoy se estrenan nuevas en Asturias, Galicia, País Vasco, afectando a casi 9,5 millones de habitantes. Bueno, medida que según el gobierno abarata el precio y no afecta a la oferta. La vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos, y desde luego no puede ser rehén de estrategias partidistas que nada obedecen al interés de la gente. Otra vez la gente, que en realidad lo que se encuentra en esos lugares declarados zonas tensionadas con los precios topados es con menos oferta para una demanda disparada. La prueba es Cataluña, donde se aplica desde hace 2 años y los precios suben menos, pero suben en muchos casos. Mira, otra preocupación de la gente, la inmigración, con todas sus derivadas, asunto que tampoco es sencillo, pero que es noticia hoy, sobre todo por esas entradas masivas que se están registrando en Ceuta, después de que el Supremo haya confirmado que no se puede expulsar directamente, las devoluciones en caliente, a aquellos migrantes que entren nadando a Ceuta y Melilla, lo que ha provocado un efecto llamada que a su vez desemboca en que ahora mismo haya más migrantes fuera del CETI de Ceuta que dentro. Lo confirmaba en Herrera en COPE el guardia civil Rashid Saidi, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil ahí en Ceuta, donde ha dicho también que no cuentan con medios a pesar de que todo esto se veía venir. Desde la abogacía del Estado, desde el propio Ministerio, tenían que haber tenido en cuenta, entendemos nosotros, la resolución final del Tribunal Supremo. Estamos hablando de que el juzgado de lo contencioso aquí en nuestra ciudad resolvió hace casi 2 años. Luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y finalmente ha sido el Tribunal Supremo que crea jurisprudencia, no cabe recurso ante esta sentencia. Pues 2 años en los que no se ha hecho nada. Es más, contaba este guardia civil que una de las embarcaciones que les prometió la delegación del gobierno, que anunció, no se puede utilizar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de los trenes? Otra de las grandes preocupaciones de los españoles, que tenían que auscultar las vías de alta velocidad en España y que no se pueden usar porque no están homologados, de los maquinistas contratados que cobran pero que no van a trabajar. Hablamos con ellos aquí en Mediodía COPE. Otro tema, por desgracia, de actualidad, los incendios. ¿Recuerdas el alcalde de Orense que contó en COPE que dimitió después de ver como prácticamente nada de lo prometido por el gobierno ha llegado un año después de que el pueblo se quemara? Somos el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Bueno, pues 8 años al frente del gobierno te hace heredero de tus propias políticas, mientras mucha de esa gente sigue esperando respuestas. Escuchas Mediodía COPE. Pues hay más noticias que te cuento con Ana Presmanes, empezando, Ana, como no, por esa lucha contra el fuego, pero centrándonos en los datos. Sí, 9.300 hectáreas arrasa el fuego en la Sierra de Espadán, en Castellón. Esa cifra reduce el balance que conocíamos hasta ahora, pero en cualquier caso el fuego allí sigue sin control. En Madrid no han habido nuevas reproducciones en las últimas horas, pero sí sabemos que se han quemado 100 primeras viviendas y en Ávila la evolución es favorable ahora mismo. Hay activos 10 incendios en nuestro país. La palabra del día, desescalada. Siguen volviendo a sus municipios muchas de las 25.000 personas de Ávila y del suroeste de Madrid, a los que se le ha levantado la orden de desalojo en Navas del Rey. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Sí, este es uno de los pueblos en los que sus habitantes por fin han regresado a su localidad. Obviamente las conversaciones en las calles tenían un único tema, el de saber cuánto había o no afectado el incendio. También las preguntas sobre la situación de muchas casas, algunas, las que se encuentran en el núcleo urbano, no han sufrido daños, pero están rodeados de terreno quemado. Otras más dispersas han tenido suerte porque las llamas simplemente han pasado por encima o la han rodeado. Es el caso de Rubén. Mira, escucha. Ha saltado, mi casa ha saltado el fuego, he tenido una suerte enorme porque ha pasado por encima, pero la ha saltado. No ha pillado prácticamente, menos una caseta con un par de motos que tenía dentro y demás, no ha pillado nada más. O sea que si tuviese luz podría estar viviendo ahora mismo. Y tengo otra casa, una finca grande, que ahí ha pasado por los 4 costados de la casa. Pero las casas que no han tenido la misma suerte, en las urbanizaciones cerca del pantano las llamas han entrado y han arrasado con todo a su paso. Se calcula que en esta zona se habrían quemado alrededor de una treintena del centenar que habría quemado este incendio, que por ahora sigue sin estar estabilizado y que continúa obligando a más de 10.000 personas a no volver a sus hogares. Gracias, Adrián, pendientes de lo que pase en los incendios, pero hay más cosas. Por ejemplo, Ana, que el Supremo va a estudiar medidas cautelares contra la ley de nietos. En una vista oral que tendrá lugar el 7 de septiembre, a raíz del recurso presentado por Justicia Europa, plantea paralizar la elaboración del censo electoral de españoles que viven en el extranjero por los efectos electorales que esa ley podría tener de cara a unas próximas elecciones. Y el fundador de la red social Telegram está en busca y captura internacional. Sí, es el empresario ruso Pavel Durov, y el gobierno de Vladimir Putin le acusa de cooperación con el terrorismo, lo cual podría llevarle a cadena perpetua. Rusia señala en concreto que a través de esta red de mensajería se habrían preparado ataques, entre otros planeados por la inteligencia ucraniana. Y el Atlético de Madrid se estrena en la pretemporada. Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Esta noche el conjunto de Simeone disputa su primer partido del verano, oportunidad para ver a uno de sus fichajes, Javi Gómez. A partir de las 8:30 disputará el Atlético de Madrid su primer amistoso de la pretemporada. Será en su campo de entrenamiento habitual en Majadahonda, ante un Getafe mucho más rodado. Cuarta prueba para los de Bordalás. El Cholo tiene un par de dudas. Barrios y Lemar llegan justos al encuentro. Veremos Cardoso si puede jugar después de su lesión, aunque todos los ojos se irán a Hjulman, que debutará con el conjunto rojiblanco. Y tercer día en Inglaterra para el Barça, que continúa allí con su pretemporada, hoy con la llegada de una de sus estrellas, Víctor Navarro. Y este mediodía se espera una concentración del FC Barcelona en el cuartel general de la selección inglesa. Rafinha, que llega tras sus vacaciones y tras el Mundial con Brasil. Se suma a la expedición. No se espera que tenga minutos en Inglaterra, si los tendrá el nuevo fichaje Karim Adeyemi. En el Real Madrid, Endrick y Rüdiger se han incorporado hoy a la pretemporada de la ciudad deportiva de Valdebebas. Y en el apartado de amistosos, esta mañana el Celta ha empatado a 2 ante el Académico Viseu portugués. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Pues enseguida vamos a los puntos de lucha activa contra el fuego, pero antes, mira, una novedad importante hoy dentro de la investigación del caso Cloacas, porque por primera vez en la Audiencia Nacional un testigo pone en boca, ojo, de Leire Díez, de la fontanera socialista, las palabras que identifican al Guan, a Pedro. Podría ser evidente, sí, pero que lo diga un testigo en declaración en la Audiencia Nacional bajo la obligación de decir la verdad, cobra especial relevancia. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Ángela, buenas tardes. Oye, ¿quién es este testigo colaborador de la Guardia Civil que ha dejado hoy este importante testimonio? Se trata de Daniel Mateo, confidente de la Guardia Civil, que organizó la reunión entre Leire y el comandante del cuerpo, Rubén Villalba, que está imputado en el caso Koldo. Su nombre se conoció en esta causa porque Villalba habló de él ante el juez. Leire se presentó como una persona del PSOE, emisaria del Guan, al que identificó como Pedro. Además de Guan, a quien nombraba sin parar, se refería a él como Pedro o presidente. También dijo que estaba en contacto con la directora general de la Benemérita, Mercedes González. Daniel Mateo preguntó a Koldo, lo conoce de la lucha antiterrorista, y Koldo le comentó que Leire era una persona del PSOE, sin cargo pero con poder, a quien todo el mundo del partido le cogía el teléfono. Trabajaba con Cerdán y tenía acceso a Pedro Sánchez, cuentan fuentes jurídicas. Leire dijo en la reunión con Villalba que en Moncloa estaban enfadados por las investigaciones de la UCO, que el DAO lo intentaba pero no tenía lo que había que tener. En otro momento, Leire habló con la directora general de la Guardia Civil. El confidente escuchó una voz femenina a quien Leire llamaba Mercedes y le decía que la reunión iba bien y que podía ayudar a Rubén Villalba. El confidente explicó que querían tenderle una trampa para que dejase rastro y le pidieron la embajada de Roma, destino que finalmente no pudo ser. Preguntado si dio credibilidad a Leire, Mateo dijo que sí, que le daba credibilidad
y también le dio miedo. A modo de broma, el confidente preguntaba a Leire si el One era Cristiano Ronaldo, a lo que ella respondía que alguien más importante. Y Daniel Mateo entonces le preguntó que si era Florentino. Momento en el que dio el nombre de Pedro con claridad. Bueno, encima se lo pasaban bien, ¿no, Patricia? Aparentemente. Vamos a recordar además que, como decíamos ayer, la declaración como testigos de 2 trabajadoras del PSOE ayer acerca al Partido Socialista a la imputación, aunque no será hasta septiembre cuando declare como investigada la gerente. Gracias, Patricia Rossetti. A ti, Ángela. Buenas tardes. Llevamos días a todo esto hablando de la necesaria coordinación en la lucha contra el fuego y eso mismo, más coordinación, es lo que está reclamando desde Ceuta ante la nueva crisis migratoria. Ojo, porque el día de hoy está siendo crítico en la llegada de migrantes. Muchísimas competencias concurrentes, incluso algunas de la ciudad autónoma, como es el caso de los menores. Creemos que para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis de esta envergadura. Un mando único pide el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ante el aumento de las llegadas de los últimos días, más de 1.000 en la última semana, más de 60 solo esta noche, ojo, y unos 200 en lo que va de día. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decíamos que el día de hoy está siendo el más crítico, según ha podido saber la cadena COPE, todo a raíz de la sentencia del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a las personas que intentan entrar nadando a Ceuta o a Melilla. Sí, efectivamente, este miércoles es con diferencia, nos dicen fuentes policiales en la ciudad autónoma, el peor día de la última semana. Solo esta mañana, calculan nuestras fuentes, allí en la ciudad se han registrado en torno a 200 entradas de nadadores. Date cuenta que esa suele ser la media diaria. Pues bien, solo esta mañana esa cantidad es un sin parar. Nos dicen grupos a veces de 10, 5, 15 personas que recogen intermitentemente salvamento marítimo de las aguas que dan acceso a la ciudad junto a jóvenes a nado, por el Tarajal preferentemente, pero también por el resto de la costa. Policía, Guardia Civil, Protección Civil han creado un puesto avanzado para atender esa avalancha. Las 500 plazas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes del CETI están completas absolutamente. 500 y 100 personas se agolpan en el exterior. Se buscan recursos para dar cabida a una demanda desbordada. El presidente, como tú decías, Juan José Vivas, lanza un SOS al Estado. Se necesita una acción, dice, contundente y sin dilación. Si se mantiene este ritmo de entradas, en breve, en torno a un mes, podemos estar ante un escenario similar al de mayo del año 21, el de la gran avalancha. Reclama una reforma de la ley de extranjería que vuelva a permitir, dice, la devolución en caliente de quien entra a nado, lo que ahora ha prohibido el Supremo. Lo que creemos que procede ahora es abordar entre las distintas actuaciones de emergencia, pues una de ellas es efectivamente la reforma de la ley. Y es que esas necesidades inmediatas que se necesitan, dice el presidente, pues detalla más policías, más guardias civiles, más recursos, por supuesto también pedir ayuda a Marruecos. En torno al 15% de los que entran, dice nuestra fuente, son menores de edad. La sobreocupación de los centros de menores es de, escucha, un 1.600%. En fin, a todo esto, muchos se echan al agua y mueren en el intento. Se han recogido 60 cadáveres en 12 meses. Es terrible, Juan, y el dato que decías, ¿no?, que contabas tú, esas 200 entradas, solo esta mañana, cuando es la cifra habitual durante todo un día. Terrible. Gracias, Juan. Por cierto, los 3 cuerpos encontrados en la costa de Málaga podrían ser de migrantes. Lo contábamos esta mañana. La investigación está abierta y no se descartan otras hipótesis sobre estos 3 cuerpos hallados en las últimas horas en las costas de Mijas, Estepona y Manilva. 2 de ellos tendrían entre 20 y 25 años y ninguno de los 3 llevaba documentación. En la lucha contra el fuego, evolución favorable, lo contamos, en Ávila y en Madrid, también en Castellón, en la Vall d'Uixó, se ha reducido la cifra oficial de hectáreas afectadas a 9.300. La ola de calor, con alertas en 13 comunidades, hace de este miércoles un día clave, mientras poco a poco, muy despacio, se va retomando cierta normalidad en esas zonas. Escucha. 12 y 15. 12 y 15, 27. 12 y 15, 27. Y ya te apunto yo para el viernes. Eso, para el viernes los melocotones. La vuelta de los vecinos de Burgondo es también la vuelta del comercio. Nos metíamos esta mañana con el micro azul de COPE en el puesto de melocotones de Ana, que apenas unas horas después de regresar al pueblo ha retomado la actividad del negocio familiar. Así que hoy Burgondo sigue oliendo a humo, pero se abre paso la esperanza de esa ansiada normalidad. Ahí está Rodrigo San Pedro. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángela. Tú llevas toda la mañana viviendo eso, ¿no? Esa vuelta al día a día tan esperada.
Toda la mañana aquí en Burgondo y toda la mañana hablando con gente contenta, que sonríe. 4 días después vuelven los vecinos, la actividad en los negocios, en los bares, las pastelerías, esa frutería de Ana. Y hoy era todo felicidad. Hasta me han hecho probar esos famosos melocotones del pueblo. Oye, qué bien. Sí, y no queda ahí la cosa. Mira, el alcalde, Francisco Fernández, nos ha contado aquí en COPE que le ha llamado personalmente el rey Felipe, al que ha invitado a venir, y nos ha dicho que le va a mandar una caja de melocotones. Su Majestad me dijo que era una desgracia, entre comillas, que el nombre de Burgondo se quedara reflejado en el mayor incendio de España. Y le dije que efectivamente se va a quedar por eso, pero que Burgondo también se conoce por los buenos melocotones que tiene. Además se lo dije así, que para mí son los mejores melocotones del mundo, junto con los tomates, y que le invité a que viniera a Burgondo y le invité a mandarle unos melocotones. El rey, Ángela y Qué todos los bueno. oyentes tenéis que probar estos melocotones. Hombre, ya te digo, y además que hace falta apoyar mucho a Burgondo en unos momentos que son especialmente complicados. Rodrigo, no Dime. es el caso de Burgondo, pero sí otros municipios del sur de Ávila, como El Tiemblo. Allí nos decía ayer su alcalde que han tenido en estos días problemas a la hora de hacer compra por la falta de abastecimiento, pero también, por suerte, está volviendo un poquito la normalidad, ¿no? Allí. Sí, está volviendo un poquito a poco la normalidad en El Tiemblo. Desde ayer por la tarde ya no hay esos problemas de desabastecimiento, porque ya han podido entrar camiones con comida, con normalidad, para abastecer a los vecinos, a los negocios de la zona. El suministro de agua también se ha estabilizado tras vivir situaciones críticas por el estallido de una de las bombas que impulsaba el agua desde la depuradora. La Junta de Castilla y León ha sustituido esta bomba por otra, así que han solventado este problema en menos de 2 días. Lo que sí que preocupa es el futuro, cuando las lluvias arrastren la ceniza a los ríos. Y también te cuento que el castañar centenario que hay en El Tiemblo, una joya de la naturaleza, se ha salvado de las llamas, así que en El Tiemblo vuelven poco a poco a la normalidad. Eso sí, todavía El Tiemblo y Cebreros tienen a los vecinos confinados. Por ahora permanece ese confinamiento activo. Bueno, poquito a poco. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del mayor incendio de la historia de España, al menos desde que hay registros. Rodrigo San Pedro, desde Burgondo, gracias. Y Gracias qué bueno Ángela. contar contigo esa vuelta poquito a poco a la normalidad y a la esperanza. Eso es, aquí seguimos. Un abrazo. Claro, muchos de los que vuelven tienen que pensar también en lo que les espera ahora, y en eso juega un papel fundamental las ayudas que aprueben las diferentes administraciones. Marta Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con eso, ¿no? Porque para poder solicitar algunas de las ayudas aprobadas, tanto por las comunidades como por el Gobierno en los últimos días, hay unos requisitos, Marta. Sí. La que garantiza el cobro del salario al menos durante 4 meses es una. Sí, esa es una prestación extraordinaria con la que el Estado va a garantizar el cobro del 70% de la base reguladora de la Seguridad Social. Esto es una cantidad similar al salario bruto, ¿no? A aquellos trabajadores que no puedan estar acudiendo a su lugar de trabajo, a su empresa, por motivos de estos incendios. Hay que estar dado de alta en la Seguridad Social. Lógicamente, esto es importante y no se requiere un mínimo de meses cotizados. Pues gracias, Marta. Ahí queda. Sigues en Mediodía COPE. Escribe a Pilar García de la Granja. Busca en Facebook Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro. Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? ¿Vente a la Mutua? Condiciones en Mutua.es. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Y escríbenos. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Optimismo con cautela. Esas son las palabras que mejor definen la evolución del incendio que azota la Sierra Oeste de Madrid. El perímetro ya no avanza y los equipos de extinción trabajan ahora para enfriar los puntos más calientes y estabilizar el fuego. Aún así, las altas temperaturas y el viento obligan a mantenerse alerta para evitar que pueda reactivarse algún foco. Mientras, continúan esas labores sobre el terreno y la Comunidad de Madrid hace hincapié ahora también en la recuperación, con un primer paquete de ayudas para los afectados que ha aprobado hoy en un Consejo de Gobierno extraordinario. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues sí, 58 medidas urgentes para ayudar a los afectados por los incendios. Ayuso ha anunciado que va a pedir la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Además, la comunidad va a destinar 20 millones del Fondo de Reserva para actuaciones urgentes en los 17 municipios afectados por el fuego. El Gobierno regional ha habilitado ya puntos de ayuda para los miles de vecinos que están volviendo a casa. Para cuando vuelvan a sus pueblos, si su vivienda está destruida, les vamos a ayudar con la manutención a través de hoteles, de los que nos haremos cargo nosotros, así como de su transporte. Y esto será una medida provisional hasta que otras viviendas puedan estar en marcha y ya ser alojados en ellas. Habrá también 15 millones de ayudas directas para pymes y autónomos afectados con un pago único de 5.000 euros para la reposición de los bienes. El Ejecutivo de Sol facilitará asistencia sanitaria y psicológica gratuitas y asesoramiento en temas laborales. La comunidad se va a encargar de limpiar y reforestar los montes. También vamos a empezar con un plan urgente para la limpieza de los montes y la reforestación, y también para la recuperación ambiental, puesto que son zonas de alto valor ecológico, y lo que queremos hacer con ello es proteger los embalses, la flora y la fauna. La comunidad también va a reparar las infraestructuras dañadas y a restablecer los servicios básicos, además de evaluar la calidad del aire. Gracias, Ramón. Y el calor puede complicar las labores de extinción y por eso es necesario estar pendientes del tiempo. Hoy comienza la cuarta ola de calor del verano que durará al menos hasta el domingo. En la comunidad se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas con máximas que pueden llegar a los 40 grados en Aranjuez y Alcalá de Henares. Los termómetros alcanzarán los 38 en la capital y los 35 en la sierra. Las noches tampoco nos van a dar un respiro, con mínimas que no van a bajar de los 24 grados en Madrid capital. Son las 2 y casi 23 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de la capital está Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entramos en la franja de mediodía, pero de momento, afortunadamente, no hay demasiados problemas en las vías madrileñas. En la M30 es donde observamos algo de tráfico lento entre Avenida de América y Puente de Vallecas en sentido A4 y también a la altura de San Pol de Mar en dirección A5. En las entradas también hay una situación muy tranquila, salvo en el acceso de la A1 y en las salidas por Santa María de la Cabeza, A42 desde la calle Antonio López y en la A5 a la altura del Olivillo. Y por último, en el centro, otros puntos a tener en cuenta: la Puerta de Alcalá y Glorieta del Emperador Carlos V. Gracias, Beatriz. Y en la Dirección General de Tráfico está Darío Carnicero. ¿Qué tal? Cuéntanos. Buenas tardes. En estos momentos pendientes de tráfico en aumento en el acceso a Madrid por la A4 y en la 42, ambas en los entornos de Getafe. Tráfico lento, además, en la salida por la A5 a la altura de Navalcarnero y complicaciones en la M40 en los entornos de Usera y Villaverde en ambos sentidos de la circulación. Además, aún permanecen hasta 3 carreteras cortadas por los incendios forestales en los entornos de Robledo de Chabela y San Martín de Valdeiglesias, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Gracias, Darío. Enseguida te cuento la respuesta solidaria de Mercamadrid ante los incendios. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, el líder del neumático nuevo. Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29 91 308 5000. COPE Madrid. Estar informado. El incendio de la Sierra Oeste no solo está poniendo a prueba el trabajo de los equipos de extinción, también la capacidad de respuesta de los madrileños. Desde hace días, cientos de personas se han volcado con todos los vecinos evacuados y un ejemplo está en Mercamadrid. Allí, voluntarios y cocineros trabajan para que a todas esas personas que siguen pendientes de cuándo podrán regresar a sus casas no les falte un plato de comida. Paula Segurado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, tú has estado esta mañana allí. Cuéntame cómo están trabajando. En el hervidero, profesionales de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid preparan desde el lunes 400 menús diarios para los vecinos que han tenido que ser evacuados de municipios como Chapinería, Navas del Rey o Pelayos de la Presa. Todos los platos que se preparan son trasladados al pabellón de judo de Villaviciosa de Odón y ya desde allí se distribuyen entre las personas desplazadas. En el menú hay ensaladas de pasta, de arroz y de legumbres, y es que son platos pensados para que sean fáciles de conservar y también adecuados a las altas temperaturas. El chef Juan Pozuelo es quien ha impulsado esta iniciativa. Lo vimos, llamé a gente rápidamente, llamé a compañeros, llamé a la propia Mercamadrid y al campo, porque lo que necesitábamos era tener el producto. Bueno, la verdad es que para estas cosas los colegas del sector siempre nos ponemos rápidamente muy de acuerdo y nos cuesta muy poco. Ha habido gente que ha venido incluso en sus 2 días libres y ha venido aquí. Allí hay una decena de voluntarios. Paula, ¿has podido hablar con alguno de ellos? Sí, he podido hablar con ellos y te sorprendería si te digo que entre quienes ayudan a empaquetar las raciones también hay voluntarios muy jóvenes. Javier, de 7 años, y Laura, de 10, han querido colaborar para que la comida llegue cuanto antes. Nosotros estamos aquí muy alegres, pero ellos están allí sufriendo mucho. Necesitamos ayudar un poquito más. Yo estoy ayudando a cerrar tuppers y a hacer cosas que me mandan. Estoy ayudando a mi país. En apenas 3 días ya se han repartido más de 1.300 comidas, un apoyo esencial para quienes esperan poder regresar cuanto antes. Gracias, Paula. Qué alegría escuchar a esos niños tan pequeñitos ahí haciendo de voluntarios y ayudando a la gente que lo necesita. Bueno, y te quiero contar también que en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la presidenta Ayuso también ha dado explicaciones sobre la compra de un ático de lujo de 500 metros cuadrados en Chamberí por la Comunidad de Madrid. El ático se utilizaría como oficina temporal mientras duren las obras de reforma de la sede del Ejecutivo Regional en Sol, y estas eran sus palabras. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde, por cierto, estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo. Si hubiera sido un palacete, pues dirían que es un palacete. Si se hubiera sido una casa de un tamaño, pues dirían lo que fuera. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar. COPE Madrid. Estar informado. En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Madrid en verano. Más de 40 grados. ¿Qué va? 40% menos. En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Tu promoción está parada por falta de liquidez? En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Y nos vamos a despedir con una buenísima noticia, y es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de anunciar que el incendio que está arrasando la Sierra Oeste de Madrid pues acaba de ser estabilizado. Así que con esa noticia nos vamos a despedir. Vamos a tener ahora muchos más detalles de toda esta información en Mediodía COPE.
2:30, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Muy buenas tardes si te incorporas a esta hora en un día calentito, con los 42 grados que se esperan hoy, por ejemplo, en Pamplona, Logroño, Zaragoza. Damos así la bienvenida a la cuarta ola del calor del verano, que no viene bien en la lucha contra el fuego, aunque tengo que decir que siguen llegando buenas noticias, y la última es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de dar por estabilizado el incendio en la Sierra Oeste de Madrid. Aunque es cierto que de momento se va a mantener el nivel 3 y por lo tanto el mando único de esa emergencia nacional en ese incendio de la Sierra Oeste de Madrid. Mucha precaución en cualquier caso, hay que ir paso a paso. Enseguida contamos cómo están los incendios en un día en el que toca mirar también a Ceuta. Siento decirlo así, pero la imagen que ofrece la ciudad actualmente es tercermundista, con campamentos improvisados. De hecho, hay más inmigrantes ahora mismo en los alrededores del SETI que en el propio centro. Es la imagen que ha hecho esta mañana en Herrera en COPE de Ceuta uno de los guardias civiles que está allí sobre el terreno, Rashid Sadihi, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil allí en Ceuta. ¿Por qué esa avalancha de migrantes? Bueno, pues porque hace cosa de 2 semanas el Tribunal Supremo ratificó una sentencia que confirmaba que no se puede expulsar directamente las famosas devoluciones en caliente a aquellas personas que entran nadando a Ceuta o a Melilla, y todo basado en la ley de extranjería, en una disposición. Esa sentencia corre como la pólvora por Marruecos, provoca un efecto llamada que siempre deja la peor cara de este drama, ¿no? El de los que mueren en el mar, algunos de ellos niños. Fíjate, 4 muertos solo el pasado fin de semana, 8 en lo que llevamos de mes de julio y 27 en lo que llevamos de año de 2026, lo que puede derivar en la peor crisis migratoria que enfrenta Ceuta en los últimos 5 años, desde aquella famosa crisis del 2021, cuando hubo la crisis diplomática con Marruecos. Datos de COPE que te estamos contando en Mediodía COPE con nuestro compañero Juan Baño. 200 entradas a nado en Ceuta solo esta mañana. 200 personas es lo que suele registrarse en todo un día, muchos de ellos menores. Los centros, el sitio está desbordado, no da para más, hay mucha gente fuera, 1.500 personas han llegado solo en la última semana. Decía Juan Baño, explicaba en este programa que si en un mes seguimos a este ritmo, volveremos a las cifras de 2021. Preocupa mucho lo que está pasando en Ceuta, porque no es nuevo. Además, esta sentencia se suma también a algo que pasa cada verano, y es que con el buen tiempo más gente se lanza al mar, y también la pasividad de las autoridades marroquíes, que en este caso parece que están colaborando con la Guardia Civil, pero nos contaban esta mañana que en cuanto hay un poquito de mala mar no salen, todo queda en manos de las autoridades españolas. Y todo esto con pocos medios. Denunciaban en Herrera en COPE competiciones de ayuda como las que ha hecho esta mañana el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Muchísimas competencias concurrentes, incluso algunas de la ciudad autónoma, como es el caso de los menores. Creemos que para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis de esta envergadura. Fíjate, la España de las autonomías, de la descentralización de la que tanto se ha presumido, desde que la pandemia no se deja de hablar de ese mando único, ¿no?, que decía el presidente Vivas. Lo hemos visto también en los incendios. Quizá hacen falta eso, ¿no?, soluciones de calado, problemas que no se arreglan con anuncios, con parches, que además cada vez son peores, y lo que más preocupa, que no hay políticas valientes que arreglen retos que son presentes, pero que parece que se pueden enquistar en el futuro. Escuchas Mediodía COPE. Más noticias destacadas a esta hora que te cuento con Ana Presmanes, comenzando por el cambio de defensa de Begoña Gómez. De cara al juicio con jurado popular que tendrá que afrontar en los próximos meses, el exministro Antonio Camacho, que la ha defendido hasta ahora, va a dejar de hacerlo. Su abogado será Jaime Campaner, especialista en Derecho Penal Económico y Procesal. La esposa del presidente del Gobierno ha pedido además que se amplíe el plazo para elaborar su escrito de defensa. El secretario general del PP, Miguel Tellado, contesta a los argumentos de Pedro Sánchez sobre los casos judiciales de su esposa y de su hermano. Su problema no es que su hermano y su mujer trabajen, es que uno está condenado por prevaricar y la otra está procesada por malversar. La familia de Sánchez no es que tenga que renunciar a trabajar, lo que tiene que hacer es renunciar a delinquir. Y esa es la situación en la que está el Gobierno de España ahora. Pues mira, hablando de los casos de corrupción que salpican a Pedro Sánchez, última hora que acabamos de conocer, el juez del caso Cloacas, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, imputa al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en esa trama de las cloacas
Ayudas Socialistas, donde te recuerdo que ya está imputada la actual directora Mercedes González, que sigue en su cargo. Leonardo Marcos tendrá que declarar el 10 de septiembre. Se acaba de referir a esto el ministro del Interior, Grande Marlaska, que dice que respeta la decisión judicial. Más cosas, ojo también a los planes del gigante alemán del automóvil BMW. Podría suprimir hasta 8.000 puestos de trabajo en varios lugares del mundo. Hablamos de hasta un 10% de su plantilla, y el plan que hoy publica la prensa alemana especializada es combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues sobre todo el mercado chino, que ha dejado de comprar coches europeos. Como dato, las ventas de BMW a China llegaron a suponer en los mejores años la mitad de los beneficios de la compañía. Y detenido el presunto asesino de una mujer de 34 años en Barcelona. El agresor la habría apuñalado en presencia de sus hijos de 4 y 8 años y se dio a la fuga. De confirmarse como un caso de violencia machista, serían 32 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. 7 de cada 9 asesinadas por violencia machista entre junio y julio convivían con su agresor. Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Vamos a repasar la victoria del Real Madrid en el amistoso de ayer ante el Leganés, 4-1, un conjunto blanco que ya sabes que está muy pendiente del mercado. A la espera de que Diomandé sea oficial, parece que ya hay un primer acercamiento con el Manchester City por Rodri. El Barça sigue en Inglaterra, segundo día de entrenamiento, hoy con la llegada de Rafinha. En Girona ha hablado Joan García sobre Julián, Ferran Torres y la Champions. Hoy se estrena el Atlético de Madrid en esta pretemporada. A las 8:30 se enfrenta al Getafe y además juegan otros 8 equipos de primera. Ya lo ha hecho el Celta de Vigo, que ha empatado a 2 ante el Académico Viseu portugués. Y fuera del fútbol tenemos calendario de la Euroliga de baloncesto. En tenis, Rafa Jodar juega la próxima madrugada ante Nishikori en la segunda ronda del torneo de Washington, y hay lista de España para los europeos de atletismo. Gracias, Dani. Sigues en Mediodía COPE. Y contamos los datos de última hora contra el fuego, especialmente los que llegan desde la Sierra Oeste de Madrid, con ese fuego estabilizado. Ya lo acaba de confirmar el ministro Grande Marlaska. 27.000 hectáreas, eso sí, se han quemado, y un centenar de primeras viviendas. 10.000 personas siguen evacuadas. En Ávila, evolución favorable, y ha sido puesto en libertad el detenido como supuesto autor de una imprudencia que originó el fuego de Burgondo, el más grande de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas quemadas. Y vamos además a volver en directo hasta otro de los puntos de mayor atención en la lucha contra el fuego, en la zona de la Sierra de Espadán. Quique Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer es verdad que el fuego sigue sin control, aunque gran parte de los evacuados han podido volver. Son horas, como estamos contando, de contraste. Sí, por el momento han regresado a sus casas 12.000 personas, quedan 7.600 de 14 municipios de una pedanía que están fuera de sus casas. Veremos a ver cuál es la evolución y de cara a la tarde si el CECOPI decide levantar alguna de las medidas restrictivas. La última hora no es positiva porque se ha levantado viento y también han subido las temperaturas, y esto hace que en estos momentos se rocen los 35 grados, haya rachas de 35 kilómetros por hora y se hayan provocado rebrotes. En estos momentos hay varios puntos de atención en Alfondeguilla, también entre Artana y Eslida, así como en Alcudia de Veo y entre Eslida y Artana, y también en Onda. Son puntos donde el fuego ha resurgido con fuerza en las últimas horas. Las hectáreas afectadas se han rebajado a 9.300, aunque la superficie, el perímetro afectado es de 81 kilómetros. Bueno, pues esperemos que nos echen para atrás esos avances contra el fuego ahí en Castellón. Ha estado, por cierto, esta mañana en el puesto de mando de extinción en Navalcarnero, en Madrid, Pedro Sánchez, y su intervención hoy, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Ha sido llamativa porque ahora presume de buena colaboración con otras administraciones, cuando ayer en su balance de este curso arremetió contra el Partido Popular, precisamente por todo lo contrario. Sí, giro en el discurso. Pedro Sánchez se reinterpreta a sí mismo momentáneamente y elogia la colaboración, incluso el espíritu de equipo eficiente y positivo de todas las instituciones. Un tono eminentemente más conciliador que el empleado hace solo 24 horas durante su balance del curso, cuando dibujó a los gobiernos autonómicos de PP y Vox deslizados por la pendiente del negacionismo frente a la emergencia climática. Así ha cambiado Sánchez de registro públicamente. La colaboración de todas las instituciones está siendo muy, muy positiva. La respuesta está siendo eficiente, gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único enemigo es el fuego. Se trata del mismo Pedro Sánchez que evidenciaba sus reservas a convocar una conferencia de presidentes para coordinar la respuesta ante la crisis. Tampoco prevé llamar a Alberto Núñez Feijóo ante la falta de adhesión a su pacto de Estado. La Moncloa ha negado al PP voluntad, carece de interés
han difundido a bombo y platillo por su entente con Vox en Castilla y León, Aragón, Extremadura o Andalucía. Pues vaya colaboración. Entonces, bueno, a todo esto con los incendios como telón de fondo, Ricardo Sánchez inicia esta tarde oficialmente sus vacaciones con el despacho y la foto habitual de todos los veranos en Mallorca con el rey. Sí, solo después de una comparecencia tras el despacho con el rey comenzará Pedro Sánchez a acariciar esas vacaciones. Su intención es disfrutar el grueso de agosto con Begoña Gómez y sus hijas en la residencia de La Maleta. Los 31.000 metros cuadrados de recinto junto al mar, los 1.900 metros de superficie construida, el paisaje volcánico de Lanzarote han sido reforzados con decenas de guardias civiles ante la llegada a la isla del presidente y de su familia. Sánchez aprovechará la pausa estival para perfilar la estrategia en esa recta final de la legislatura antes de las elecciones generales, sean cuando sean. La planificación de este último tramo del año tendrá mucho de provisional, necesariamente ante la evolución de la cascada de causas judiciales. Pues se le espera un verano de mucho pensar. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. A todo esto hoy es importante echar un ojo al BOE, entre otras cosas, porque el Gobierno ha publicado la nueva lista de pueblos, de barrios, de ciudades oficialmente tensionadas. ¿Qué significa esto? Pues que en esas zonas, ya son 317 en toda España, se puede aplicar oficialmente el tope obligatorio para los precios de alquiler. No se puede cobrar más de lo estipulado. Entre esas nuevas zonas hablamos, por ejemplo, de los barrios de Cimadevilla y La Arena en Gijón y de otros puntos de Asturias como Avilés o Llanes. También se declara zona tensionada de Santiago de Compostela y Basauri en el País Vasco. De manera que la medida afecta ya a más de 9 millones de personas en Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña, pero la pregunta es si esto funciona. Creo que es importante evaluar cuál es el comportamiento en aquellos municipios, en aquellas ciudades donde sí se está aplicando algunos de los instrumentos que dota la ley de vivienda. Ayer mismo, por cierto, conocimos los datos de 14 municipios declarados como zonas tensionadas en Guipúzcoa, en la provincia de Guipúzcoa, y la evidencia yo creo que es inapelable. Los nuevos alquileres bajaron un 3,5% en la provincia, mientras el número de contratos activos alcanzó su máximo histórico, es decir, un 3,2% más que el trimestre anterior. Bueno, esto es lo que dijo ayer Pedro Sánchez, los datos que dio durante su balance más que triunfalista de lo que ha sido este curso. Nos escucha en directo a Mediodía COPE Jorge Galindo, sociólogo, profesor, director adjunto de ESADECPOL, de la escuela ESADE. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues lo acabas de escuchar al presidente del Gobierno. ¿Todo es así? ¿Todo es tan positivo con esa declaración de zonas tensionadas? No, de hecho mi visión es más bien la contraria y está basada en la evidencia acumulada de decenas de estudios, algunos en Cataluña con el control de alquileres anterior, el que estuvo vigente entre el 20 y el 22, y también en otras ciudades como Berlín y París. O sea, lo que sí sabemos es que los precios bajan. Eso, la evidencia está del lado de lo que ha dicho el presidente o el consejero vasco de Vivienda, que también comentó sobre el control vigente allí en los días recientes, pero también sabemos que la oferta decrece, que con los controles de alquileres hay menos incentivos para poner la vivienda a disposición de alquiler de largo plazo, que la calidad de las viviendas que hay desciende, porque las que salen del mercado son las que tienen más calidad, y en un contexto como este son medidas que benefician a quien ya tiene un techo de alquiler de largo plazo, pero perjudican a quien todavía no lo tiene, ¿no? Es congelar la dinámica en nuestras ciudades y en el statu quo actual pues ganan algunos, pero pierden otros muchos, sobre todo la gente que está llegando. Claro, la oferta se reduce, pero la demanda no, y es muy alta ahora mismo en España. Al hilo de esto que dices, mira, Jorge, vamos con un ejemplo concreto, si te parece. La Coruña, ciudad donde la declaración de zona tensionada entró en vigor hace justo un año, además. ¿Qué ha pasado con los precios del alquiler allí? Celtia Regueiro, buenas tardes. Unos 40 euros se ha rebajado el precio medio del alquiler en A Coruña, ronda los 710 euros. Así la realidad es que muchos inquilinos se marchan de la ciudad, incluso algunos regresan a casa de sus padres. Es el caso de Berta. Yo estoy en casa de el piso es de mis padres. Cierto que subieron mogollón los alquileres, que están casi como en Coruña, aquí en Cambre. Está muy difícil alquilar en todo. Todo esto ha reducido la oferta para alquilar. Muchos propietarios o venden sus pisos o optan por alquileres de temporada. Y los que se alquilan están en peores condiciones. Javier trabaja en una inmobiliaria. El número de viviendas disponibles, clientes con reticencias a alquilar al toparse el precio de alquiler en residencia habitual. Además, algunos hacen de la necesidad negocio. Han aumentado los alquileres por habitaciones, donde conviven varias familias en situación muchas veces precaria. Esto es interesante, Jorge. El efecto rebote, ¿no? Alrededor de las zonas tensionadas sí que suben los precios. ¿Cabe esperar que esto ocurra lo mismo en las zonas donde empieza a aplicarse ahora?
Efectivamente, eso es una hipótesis bastante razonable. Hay que testarla empíricamente siempre, pero efectivamente, como comentaba una ciudadana coruñesa, decía, los precios están prácticamente igual, ¿no? O sea, en los municipios vecinos. Y claro, pues tiene sentido, ¿no? Si la demanda se desplaza porque la oferta falta donde está declarada zona tensionada y está el control, lo que va a pasar es que la zona vecina pues quizás sube la demanda. Si no puede responder en oferta, lo que va a pasar es que el precio va a subir, ¿no? Y se va a tender a igualar, esencialmente. Entonces, al final esta es una política que es beneficiosa para algunos pocos, pan para hoy y yo creo que hambre para mañana. Yo creo que el objetivo debería ser menos ver qué pasa con los precios a corto plazo y hacer abundante el alquiler de largo plazo a largo plazo, valga la redundancia, de manera que aseguremos que pues en el futuro, que es lo que importa, no más allá de un mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, una legislatura, haya vivienda disponible donde la gente quiere vivir. Mirar a largo plazo. Jorge Galindo, sociólogo, profesor y director adjunto de SADECPOL, muchas gracias por estar en Mediodía COPE. Gracias. Bueno, hay un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que apunta que serían necesarios casi 72.000 millones de euros, que se dice pronto, hasta 2035, para mejorar las autopistas de toda España, una cifra enorme que demuestra que el deterioro de las carreteras no es un problema menor y hay conductores que, deciden protestar a su manera. Israel Rimuñán, buenas tardes. Buenas tardes. Y uno de ellos se ha hecho viral en nuestro país. A ver, cuéntame. Se llama Jorge Hernández y hace unos días volvía de Coruña en dirección Madrid cuando su coche golpeó contra el asfalto por el mal estado de la carretera. Según cuenta, perdió la matrícula, se le rompe el parachoques, sufre daños en los bajos del vehículo, un cuadro. Bueno, cuando llega al peaje de la P6, él coge y dice, no pago. Que no pago. No vull pagar, que decíamos en Cataluña. No vull pagar el peaje, no lo voy a pagar y punto. Después de varios minutos hablando con los operarios, la barrera pues se abre, el semáforo se pone en verde y él cruza sin pagar. Va a estar con nosotros en la tarde y nos va a contar si ha tenido eso alguna repercusión, alguna consecuencia. Que nadie se lo pierda a partir de las 3 de la tarde de COPE. Ahora sigue Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado a Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, va. Bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Estabilizado el incendio que ha asolado la Sierra Oeste de Madrid, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo ha hecho hace pocos minutos. Más de 24.000 personas de 10 municipios ya han podido regresar a sus casas. Sin embargo, hay que tener, lógicamente, mucha prudencia. El fuego ha destruido alrededor de un centenar de primeras viviendas y todavía unos 10.000 vecinos de municipios como Robledo de Chabela, Valdemaqueda y varias urbanizaciones permanecen evacuados o confinados. Navas del Rey es una de las localidades más castigadas por las llamas. Sus vecinos por fin han podido volver a sus casas. Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú estás por allí, ¿verdad? ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Cuéntanos cómo está el pueblo, cuál es la última hora de este incendio.
Pues mira, la verdad es que el pueblo está intentando volver a la normalidad, los negocios empiezan a abrir sus persianas, los vecinos caminan entre las calles con un monotema, preguntándose entre ellos si les ha tocado o no de cerca el incendio. Y justo en medio de la localidad nos hemos encontrado con Juan, un vecino que, a pesar de la desgracia, puede decir que ha tenido mucha suerte. Ha saltado, mi casa ha saltado el fuego, he tenido una suerte enorme porque ha pasado por encima, pero la ha saltado. No ha pillado prácticamente, menos una caseta con un par de motos que tenía dentro y demás, no ha pillado nada más. O sea que si tuviese luz podría estar viviendo ahora mismo. Y tengo otra casa, una finca grande, que ahí ha pasado por los 4 costados de la casa. La peor parte se la ha llevado a la zona de las urbanizaciones que están cerca del pantano. La imagen allí es desoladora, prácticamente el fuego se ha llevado todo por delante. Se calcula que alrededor de una treintena de viviendas han sido destruidas por las llamas de las 100 en total que habría quemado este incendio, que por cierto hace unos minutos, lo decías antes, quedaba estabilizado, pero continúa activo. A esta hora siguen las labores para poder controlar esas zonas calientes y hacer que las próximas horas pues puedan volver a sus casas los más de 10.000 vecinos que aún permanecen desalojados. Sí, Adrián, y Navas del Rey fue evacuado el viernes, por lo que sabemos. ¿Cuál es la sensación entre los vecinos ahora que han podido volver a sus casas? Bueno, pues por un lado están contentos, están felices de volver a casa, sin embargo lo hacen con una sensación de pena, de rabia, de tristeza, porque van a tener que convivir con un paisaje teñido de negro, desolador, lleno de ceniza. Pero no les queda otra, hay que tirar hacia adelante y por ese motivo chicos como Orlando han montado un grupo de voluntarios para ayudar en lo que se necesite. Hay muchísima gente que ha perdido todo, absolutamente todo lo que tenían, y especialmente a esa gente es a la que más tenemos que apoyar y más tenemos que ayudarles. Nosotros en nuestro caso tenemos un grupo bastante grande de voluntarios, somos casi 200 y pico personas, llevando agua, con herramientas, muebles, juguetes, pañales, todo lo que esté en nuestras manos estamos ahí para ayudar. Pues ahora es el momento de hacer valoración de daños, de tener precaución porque todavía hay troncos, zonas que siguen estando aún calientes y, oye, de mirar hacia el futuro contentos, optimistas, porque parece que poco a poco por fin se va acabando con este incendio. Gracias, Adrián. Y efectivamente, muchas de esas familias que están volviendo por fin a sus casas tras los desalojos descubren que ya no queda casa a la que volver. En medio de este impacto, lo contábamos ahora con Adrián, y de la tristeza, bueno, pues también surgen dudas urgentes, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el seguro? ¿Qué cubre realmente una póliza de hogar en un incendio así? ¿Qué pasos deben dar los afectados? ¿Quién valora los daños? ¿En qué plazos? En COPE, Javier Martínez, portavoz del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, nos ha contado qué es lo primero que tienen que hacer los afectados. Pues lo primero que tienen que hacer, nuestra recomendación es que se pongan en contacto con su mediador de seguros, que es bien su agente de seguros o bien su corredor de seguros. Esta persona es la que se ha encargado de evaluar previamente a la contratación de su seguro lo que es la vivienda, los enseres, los negocios, el vehículo, y posteriormente se va a encargar de hacer todos los trámites con la compañía aseguradora correspondiente. En principio, en estos casos, el seguro cubre el continente y también el contenido y quedan cubiertos al 100% por la garantía de incendios. Es importante, eso sí, que el pago del seguro esté al día y la póliza actualizada. Ahora, enseguida, nos vamos a ir a Vallecas. ¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve. Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve. En Internet abundan bulos financieros como deudas. Si no contestas, desaparecen. No te la juegues. Llega De Esto Sí Se Habla, el nuevo canal de YouTube que nace para romper el silencio sobre las deudas y hablar de educación financiera sin juicios y sin mitos. Porque entender es siempre el primer paso. Busca De Esto Sí Se Habla en YouTube y suscríbete. Papá, ¿sigues con dentadura postiza? Hija, ya me han dicho que no tengo hueso, que no puedo llevar implantes. Claro que se puede. Existen los implantes cigomáticos. En Clínicas José Luis Mejía somos especialistas en casos de alta complejidad. Recupera tu sonrisa en tan solo 8 horas, incluso con falta de hueso. Tenemos tu solución. 669-600-900. Clínicas Dentales José Luis Mejía. COPE Madrid. Estar informado.
Después de 50 años, el Rayo va a tener que abandonar temporalmente su estadio para someterlo a una reforma integral, unas obras que obligarán al equipo a buscar una sede provisional mientras se moderniza un campo que forma parte de la identidad de Vallecas. Su remodelación no solo, lógicamente, va a afectar al club, también al día a día de todos los vecinos y aficionados. Pablo Valdivielso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Indignación y malestar es lo que siente ahora mismo la afición rayista tras conocer la noticia de que su equipo se queda de forma temporal sin estadio donde jugar como local. Recordamos que el Rayo debuta en casa frente al Alavés el 20 de agosto. Los aficionados han mostrado su descontento. Pérdidas, muchas pérdidas para todos los que estamos en este sector, que trabajamos en la hostelería. Es vergonzoso, da la impresión que es un equipo de barrio malo, incivilizado. El estadio significa el barrio, la gente, todo, o sea, es la esencia. El ambiente de Vallecas es inigualable. Las obras que estaban programadas para empezar hoy se han visto retrasadas después de que el Rayo impidiera a la Comunidad de Madrid el acceso al estadio. Los seguidores del equipo vallecano han mostrado su preocupación con la situación actual. Es un club que está dirigido por una persona que parece que se preocupa bien poco. Si hubieran hecho las obras antes, se podría haber seguido jugando. Siento pena por la deriva a la que se está dejando. Los accesos están fatal, las taquillas dan asco, los baños más de lo mismo. Esta decisión abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre la afición y el presidente Raúl Martín Presa y coloca al Rayo en el centro de la polémica a 2 semanas de empezar la temporada. Gracias, Pablo. ¿A ti te gusta el fútbol? Mucho. ¿Sigues al Rayo? Más al Madrid. Más al Madrid, pero al Rayito también, ¿no? También. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Y si solucionan todo esto, que seguro que sí. Te cuento también algo importante, que el Ayuntamiento de Madrid va a repartir gafas homologadas para que todos los madrileños puedan disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto de forma segura. Estas gafas se podrán recoger hasta el 12 de agosto o hasta agotar existencias. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Vamos a repartir más de 50.000 gafas con las cuales se va a poder ver con total seguridad el eclipse de sol allí donde se quiera disfrutar, y lo vamos a hacer además en diferentes centros municipales, tanto en Matadero como en bibliotecas municipales o en centros culturales donde los madrileños van a poder tener a su disposición estas gafas. Ver un eclipse es una experiencia única, pero hacerlo sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista. Por eso, a esta iniciativa también se suma la ONCE, que va a repartir 2 millones de gafas de protección homologadas de manera gratuita, tanto en museos de ciencia como en puntos de venta de cupones. COPE Madrid. Estar informado. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no, sí, te loco. En 2 palabras. Y se viene media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también una nueva ruta. Vuela directo entre España y Argentina al mejor precio con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. ¿Quieres estrenar coche nuevo sin pagar entrada? ¡Hazte un Rebel! ¿Quieres contratar tu coche online y que te lo llevemos a casa gratis? ¡Hazte un Rebel! ¿Quieres tener todos los gastos incluidos en una única cuota mensual? Pues hazte un Rebel. Di no a la letra pequeña porque esa cuota ¡no se toca! Porque Rebel es el mejor renting de coches para particulares. Hazte un Rebel en rebelrenting.com. Rebel, el renting que te renta. Y el Ayuntamiento va a poner en marcha 2 servicios especiales gratuitos de autobuses durante las obras que Metro va a llevar a cabo este verano en las líneas 6 y 7. La MT desplegará 24 autobuses para sustituir el servicio en los tramos afectados, que funcionarán todos los días de la semana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. El presidente Sánchez parece vivir en una realidad paralela. En su discurso todo es un mito, empezando por sí mismo. Su comparecencia de ayer para hacer balance de su gobierno, que en realidad es hacer balance de sí mismo, fue un despropósito. La legislatura, que se inició en noviembre de 2023, se encamina a su fin. Sí o sí, en 2027 Pedro Sánchez debe convocar elecciones